Mi nombre es Isamar Bojada. En el presente video vamos a hablar un poco sobre los contratos que encontramos en la legislación venezolana. El contrato de préstamo es el contrato por el cual una persona entrega un objeto o una cantidad de dinero determinada a otra persona, la cual se compromete mediante un acuerdo legal a restituirlo en un tiempo determinado. Partes del contrato de préstamo. Bueno, podemos encontrar al prestamista, que es la persona que entrega el objeto o la cantidad de dinero, y el prestatario, que es la persona que lo recibe y que se obliga a devolverlo en el tiempo establecido. El contrato mutuo, bueno, es el contrato por el cual una de las partes entrega a la otra una cantidad de cosas con cargo de restitución, sean tanto de la misma especie o cantidad. Partes del contrato. Bueno, aquí, en esta parte encontramos al mutuante, persona que se obliga a entregar el objeto, y al mutuario, persona que se obliga a restituir el objeto. Elementos de validez del contrato mutuo. Bueno, podemos encontrar, los elementos son el consentimiento, la capacidad y poder, el objeto, la causa, la legitimación y la entrega de la cosa. Encontramos obligación del mutuario. Bueno, es deber del mutuario restituir el objeto de préstamo, como se establece en el contrato, independientemente de que el valor de la cosa haya aumentado o disminuido entre el día de la entrega y el día de la restitución del objeto. Obligación del mutuante. Este debe esperar hasta que se concluya el término para la restitución de la cosa. Contrato de depósito. Este es un acto mediante el cual una persona recibe la cosa ajena con la obligación de guardarla y restituirla. Aunque en algunas circunstancias no estaremos en presencia de un contrato de depósito, sino en un secuestro judicial, que explicaré próximamente. El depósito propiamente dicho es aquel contrato en donde una persona recibe la cosa ajena con la obligación de cuidarla y restituirla cuando se le sea establecido en el contrato. Clasificación del depósito. En la legislación venezolana, en el Código Civil, en su artículo 1752, podemos encontrar que existen dos tipos de depósito, el cual es el depósito voluntario, que se efectúa por el espontáneo consentimiento de la persona que da la cosa y la persona que recibe dicho objeto, y el necesario, el cual hace una persona cuando se le presenta un accidente o un imprevisto. Cuando hablamos del secuestro judicial, debemos entender que es el depósito que se realiza de una cosa litigiosa, hecho por dos o más personas, en manos de un tercero, quien se obliga a devolverlo posteriormente al finalizar el conflicto, y que se establezca quién es el propietario de dicho objeto. El contrato de obra. Bueno, podemos entender que el contrato de obra es el cual una parte se compromete a ejecutar un trabajo determinado. Aquí en las partes que integran el contrato de obra, podemos encontrar al contratista, obrero o el artesano. Pero también podemos encontrar al comitente, que es el dueño de la obra. La obligación del contratista. Este posee dos obligaciones, las cuales son ejecutar la obra y entregar la obra en el tiempo que se le establece en un contrato. Y la obligación del comitente es el de recibir la obra y el de pagar en la oportunidad que se establezca en el contrato la ejecución de dicha obra. Es importante mencionar que en este contrato el pago de la obra se le denomina compensación, honorarios o retribución. Ahora bien, vamos a hablar un poco sobre el contrato de mandato. El contrato de mandato es el contrato por el cual una persona se obliga a ejecutar uno o más negocios por cuenta de otra. Este puede ser gratuito o por salario. Las partes que integran este contrato, podemos encontrar al mandante, que es la persona que se encarga de ejecutar uno o más negocios, y al mandatario, que es la persona que se obliga a ejecutar uno o más negocios. Característica del contrato. Bueno, podemos encontrar que este es unilateral, consensual, gratuito y se caracteriza por su ejecución. Cuando hablamos de los elementos de validez del contrato, podemos encontrar el consentimiento, que es el acuerdo de voluntades entre las partes
para el acto jurídico. El objeto, que es todos los actos lícitos para lo que la ley no exige la intervención del interesado. Y la capacidad. La capacidad es la que deben tener las partes en el momento de la celebración de dicho contrato. Ahora bien, vamos a hablar sobre la clasificación del mandato. Bueno, el mandato se clasifica según la forma de manifestación de la voluntad del mandante, según la extensión de los intereses del mandato, que este puede ser especial para un solo negocio o general para varios negocios. Por la señal de los poderes del mandatario, esto viene a ser tanto por ser general, que es cuando el ejercicio solo se ejerce en los actos administrativos, y el expreso cuando el ejercicio excede los actos de la administración. Por los medios técnicos para su ejecución. Este puede ser un mandato con representación o sin representación. Cuando hablamos de la obligación del mandatario, debemos tener en cuenta que el mandatario está en la obligación de cumplir el mandato con las diligencias pertinentes. La obligación de dar información, de tener informado al mandante, la obligación de no hacer contraparte y la obligación de rendir cuenta al mandante, ¿verdad? La obligación de restituir al mandante las cosas que son objeto del mandato. Ahora bien, vamos a hablar sobre la obligación del mandante. La obligación del mandante es de reembolsarle los avances y gastos hechos para la ejecución de dicho mandato. La obligación de pagarle el salario, si lo han prometido en el contrato. La obligación de indemnizarle ciertas pérdidas. La obligación de cumplir con ciertas obligaciones contraídas por el mandatario dentro de los límites del mandato. Protección especial. Bueno, aquí podemos encontrar la solidaridad entre comandantes. Si el mandato se hace conferido por dos o más personas simultáneas para un negocio común, cada uno de ellos es responsable solidariamente. Derecho de retención. El mandatario tiene por objeto de retención frente al mandato sobre las cosas que se encuentran en el poder del mandatario. Con motivo del mandato. Extinción del mandato. Este se extingue por la revocación. El mandato puede ser revocado libremente. Por la renuncia por parte del mandatario. Por la muerte, se extingue por la muerte de cualquiera de las partes. Por la inhabilitación y por la quiebra. Cualquiera de las partes deja a la otra sin garantía. La transacción es el contrato por el cual una de las partes, mediante recíprocas concesiones, termina un litigio. La naturaleza de esta, esta cuenta con doble naturaleza, ya que esta cuenta como un acto procesal. No, Nicolás, cagaste.